Hola, en el día de hoy vamos a aprender cómo atender nuestro paciente por el servicio de urgencias. Y iniciamos la primera sección, que es cuando el paciente ingresa a nuestro triage. ¿Qué debemos hacer? En este momento nos encontramos con un usuario de un médico al cual se le asignó un paciente de urgencias. Lo que debemos hacer o lo que debe hacer el médico o el personal de urgencias en el caso de triage es ir a consulta, atender triage. Allí vamos a encontrar todos los pacientes que fueron asignados a ese profesional, o si es una auxiliar de enfermería o una enfermera profesional, también puede ver los pacientes a los cuales se le va a hacer triage. Entonces, yo voy a atender este último paciente y le doy acá en el botón atender. Inmediatamente me sale toda la información del paciente, el botón de actualización de datos del paciente por algún motivo, y voy a empezar a ingresar los datos de la historia clínica. En este caso, como estoy haciendo un triage, voy a elegir la única opción que me sale, que es triage. La modalidad de atención por defecto sale intramural, el servicio por defecto sale urgencias, pero en finalidad de la consulta sí debo elegir la opción. Siempre en el servicio de urgencias no aplica, y la causa externa debe ser por lo menos enfermedad general, otra o alguna de estas accidentes o sospechas de maltrato, abuso, violencia sexual. Entonces, por ejemplo, dependiendo del cuadro que tenga el paciente, voy a elegir enfermedad general, pero sí puedo elegir también otras causas, como por ejemplo accidente de tránsito, accidente de trabajo, accidente ofídico, una lesión autoinfligida, en fin. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar enfermedad general. Podemos elegir la ocupación del paciente. En este caso, yo puedo elegir acá cualquiera de estas, escribiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar que es un pescador, ¿sí? Si el paciente se presenta con acompañante, debo elegir la opción, escribir el nombre del acompañante, el teléfono y el parentesco. ¿Qué parentesco tiene? Ahora, si se presenta solo, pues no marco absolutamente nada. Y le doy a abrir historia clínica. Ya en este caso, tenemos toda la información de nuestro paciente, la información de los datos de la historia y datos adicionales. ¿Qué debemos hacer ahora? Vamos a llenar el cuestionario, vamos a realizar el triage. Como les decía, la realización del triage lo pueden hacer tanto el profesional de la salud como lo puede hacer un auxiliar de enfermería o una enfermera jefe profesional. Pero es el médico general el que debe cerrar el triage para efectos de la calificación del triage. Vamos a abrir aquí en llenar cuestionario y podemos ver que los campos en amarillo son obligatorios. Entonces, entidad aseguradora, tenemos que elegir este listado. Por ejemplo, si el paciente entró por SOAT, vamos a elegir SOAT y escribimos el motivo de consulta. Entonces aquí yo voy a escribir, esto es una prueba. En el caso de los antecedentes no es obligatorio, pero si hay tiempo, dependiendo del estado del paciente también, podemos escribir algo. En caso de que el paciente entre muy mal, pues obviamente esto no es obligatorio. Si es obligatoria la toma de los signos vitales, como la tensión arterial, vamos a escribir un valor, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la oximetría. Luego de esto, vamos a escribir o vamos a elegir la escala de Glasgow del nivel de conciencia, donde podemos ver que en la apertura ocular vamos a elegir cualquiera de estos. Entonces, apertura ocular a estímulo doloroso, por ejemplo, respuesta verbal, palabra incomprensible, respuesta motora, extensión anormal,
Y para calcular, yo le doy aquí en el botón calcular. Este es el resultado de la escala Glasgow, que me arroja 6, por la suma de estos valores. Como está en 6, quiere decir que el paciente tiene una respuesta limitada y su conciencia está significativamente alterada. En el caso del examen físico no es obligatorio, pero en las observaciones sí es obligatoria. Por ejemplo, yo puedo colocarle ninguna o que no puedo hacer el examen en ese momento porque el paciente tiene una escala Glasgow muy pequeña, ¿sí? Está muy grave, está gravemente comprometido o tiene una respuesta limitada por la cual no le puedo hacer el examen físico. Entonces aquí yo puedo escribir o definir esto que estoy anunciando. En el análisis, sí debe el profesional de la salud, sí debe escribir el análisis para que él mismo pueda hacer el nivel de triage y elegir. Por ejemplo, el de 1 a 5, ingreso a urgencias de atención inmediata, atención que no supere los 30 minutos de espera, atención que no supere las 3 horas, o cita prioritaria o cita de consulta externa. Entonces, digamos que el paciente va a estar a ingreso a urgencias que no supere los 30 minutos o es una atención inmediata, cualquiera de las dos. El médico es el que define y cierra el triage porque las auxiliares de enfermería o las enfermeras profesionales pueden llenar ciertos datos, pero no pueden hacer nivel de triage ni análisis. Entonces, las enfermeras y auxiliares pueden hacer la escala de Glasgow, toma de signos vitales, antecedentes, motivos de consulta, entidad aseguradora, pero no pueden hacer el análisis ni el nivel de triage porque no les va a aparecer en el cuestionario. El médico debe abrir su historia nuevamente, ya va a encontrar los datos guardados en caso tal de que lo haga un auxiliar o una enfermera profesional, para solo poner el análisis y clasificar en el nivel de triage. En este caso, como yo lo estoy haciendo con el usuario de un médico, de un profesional, tengo todo el cuestionario. Después de calificarlo, guardo todo. Él me dice que la información ha sido ingresada satisfactoriamente. Si tengo alguna información que adicionar, vuelvo a llenar el cuestionario. Fíjense que ya él me recuerda y me sale la convención roja porque hay un ingreso a urgencias. Si yo le coloco, por ejemplo, de que es una ingreso a urgencias, pero la atención no supera los 30 minutos y le doy a actualizar, cuando vuelva a abrir el cuestionario, me va a cambiar el color del nivel del triage, ¿ok? Esto es importante mencionarlo. Listo, ya llené el cuestionario y voy a relacionar diagnóstico. Esto siempre va a ser impresión diagnóstica en diagnóstico principal. Yo puedo colocarle, por ejemplo, cefalea, buscar y aparece, por ejemplo, una cefalea debida atención como impresión diagnóstica. Si tengo diagnósticos relacionados, también puedo relacionarlos con la lupita, puedo escribir el código o puedo escribir el nombre. Por ejemplo, si la persona es hipertensa, yo puedo colocarle que hay un diagnóstico relacionado, que es I10X como código, lo busco y toco en el botón radio y le doy relacionar diagnóstico. Cierro la pestaña y ya tengo listo el cuestionario triage, a lo que simplemente voy a cerrar la historia clínica. Aquí ya cerramos la historia del nivel de triage. Entonces, para solamente el médico, en nivel de triage puede cerrar la historia. Las auxiliares de enfermería o enfermeras profesionales pueden llenar hasta cierto punto el cuestionario, pero sí o sí el médico es el que debe cerrar el cuestionario porque él es el que debe calificar el nivel de triage. Muchas gracias.